Grabar. Entonces continuamos con la materia. Profe, una consulta. Sí. ¿Verdad que en ese ejemplo la única fuerza que existe es el... Tampoco me... Ok, Ya, ahora sí. creo que estaba Ahora pausado. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que marcos de referencia universales son con velocidades constantes y estamos hablando ahora de la tercera ley de Newton. Para toda acción hay una reacción. Por ejemplo, la fuerza normal es la fuerza de reacción debido al peso de un cuerpo sobre una superficie. O por ejemplo, si yo tengo, supongamos que tenemos un objeto guindando con una cuerda, pues si yo me fijo propiamente en el objeto, yo sé que hacia arriba el objeto siente, le vamos a llamar la fuerza de tensión. Pero en este punto, hacia abajo, este punto siente una fuerza de tensión. Entonces es importante, ojo, analizar a cuál cuerpo estoy analizando. Si estoy analizando este cuerpo, el cuerpo siente una tensión hacia arriba. Ahora, si estoy analizando este cuerpo, siente una tensión hacia abajo. Vean que son la misma tensión en magnitud, pero en diferente dirección. Tercera ley de Newton. ¿Cómo vamos por acá? Vamos, Tuanis. Todo bien, profe. Entonces, ¿la acción es una magnitud física diferente a la fuerza? No. Simplemente es la misma fuerza, pero con diferente dirección. Misma magnitud, diferente dirección. Dos vectores no pueden ser iguales si son opuestos. No necesariamente. Entonces, vamos a ver. Esto nos va a permitir mucho hacer diagramas de cuerpo libre. Entonces, les voy a presentar varias situaciones. Nos vamos a ir a nuestro querido OneNote. Por ejemplo, supongamos que tengo dos cajas. Este es el ejemplo clásico para ver si uno entiende Newton. Y en esta caja tendremos a una persona haciendo una fuerza. Entonces vamos a poner una fuerza F hacia allá. Recuerden que las fuerzas son de contacto. Entonces, ¿la fuerza sobre cuál caja está actuando? ¿Sobre la caja 1 o la caja 2? La 2, la 1, perdón. La 1. Correcto. Entonces, vamos a separar ese sistema en dos cuerpos, en el cuerpo 1 y en el cuerpo 2. Entonces, empecemos. En el cuerpo 1, vertical siente el peso hacia abajo, W, y hacia arriba, vean que vamos a imaginar que eso está en el suelo. Siente en reacción la normal. Ahora, vean lo siguiente. Vamos a ver ahora con el cuerpo 2. El cuerpo 2 siente, vamos a llamar peso 1, normal 2. El cuerpo 2 siente el peso 2 hacia abajo y hacia arriba siente una normal. Vamos a llamar normal 2. Ahora, ¿qué otra fuerza siente la caja 2? Profe, la caja 1, digamos. Correcto, vean que si esta fuerza empuja esta caja, por ende esta caja va a moverse y por ende va a empujar la otra caja. Entonces vamos a decir que hay una fuerza, llamamos una fuerza P
que es 1 sobre 2. Simbología, P12 significa fuerza que ejerce la caja 1 hacia la caja 2. Ah, pero si yo estoy haciendo una fuerza, si la caja 2 siente una fuerza 1, 2 hacia allá, en reacción, ¿qué le va a pasar a la caja 1? La caja 2 le está haciendo fuerza a la caja 1. Entonces voy a introducir ahora una fuerza hacia allá y le voy a llamar fuerza 2, 1, que es la fuerza que ejerce la caja 2 hacia la 1. Ahora, acomodemos este diagrama al cuerpo libre en un puntito. Voy a empezar con el cuerpo 1. Cuerpo 1. Hacia arriba, la normal. 1. De hecho, creo que le puse normal 2. Me disculpan. Hacia abajo, siente el peso. Hacia allá siente la fuerza. La fuerza es esto. Entonces, claramente, de forma más natural, voy a poner la fuerza hacia allá. ¿Lo entendieron? Sí. Sí, profe. Y ahora voy a poner la fuerza P1 hacia allá. Y ese es el diagrama del cuerpo libre del cuerpo 1. Ahora, veamos el diagrama del cuerpo 1. No es por nada, pero amo la tabla gráfica. Cuerpo 2. Cuerpo 2, puntito. El cuerpo 2 siente la normal 2 hacia arriba, la normal, el peso 2 hacia allá y siente la fuerza de empuje 1, 2. Y listo. Es muy común, de hecho, es muy usual, de hecho, a mí me costó mucho esto verlo al inicio, la parte cuando tenemos dos cuerpos unidos. Ahora, veamos otro ejemplo. Profe, Ujú. una pregunta. ¿Esa fuerza 2-1 podría llamarse resistencia a la caja 2? No, es que vieras que cuando hablamos de resistencia, hablamos de fricciones o viscosidad o partículas en el aire. Entonces, hablar de resistencia, mejor no, porque después nos confundimos con otras fuerzas. Mejor le decimos, mira, te bautizo fuerza que hace la caja 1 sobre 2 y fuerza que hace la caja 2 sobre 1. Eso simplemente por nomenclatura, por conveniencia. O sea, Ok, se puede llamar perfecto. como resistencia, pero yo sí me pongo un poquito tricky porque tal vez nos confundamos. Gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, Veamos ahí no otro ejemplo. faltaba, perdón, no faltaba una en el diagrama 2, una fuerza a la izquierda de la caja 2. ¿Qué fuerza? Sí, digamos, como que el movimiento que evita que se mueva, hay una fuerza pequeñita ahí que evita que se mueva la caja 2 por su propio peso, algo así. Mm, No hace falta ahí. ¿A cuál te refieres? ¿No será em, como la fricción a la lo que te fricción, sí. Bueno, refieres? de hecho, voy a decir que esta situación sin fricción. Ah, sin fricción es. Claro, si hubiera fricción, tendríamos una fricción de la caja 1 hacia allá y una fricción de la caja 2 hacia allá. Ujú, eso Muy buena es. observación. Ejemplo A ver, 2. Veamos el clásico que nos ponen y que entramos en crisis. Una caja guindando. ¿Cómo ponemos la normal? Como la gravedad.
Ah, si la pongo así, hacia arriba. ¿Qué era una fuerza normal? Profesor, pero, perdón, guindando, Está pegada contra la pared. bueno, entonces de la normal sería sobre la pared. No mentiras, porque la gravedad intenta jalar. Ah, ¿qué es una fuerza normal? Es una fuerza perpendicular a la superficie. Sí, iría contraria a la pared. Exacto, muy bien. Ah, por eso yo les decía, tengan cuidado. A veces la normal no es igual el peso. Entonces tenemos la fuerza normal. Luego tenemos El peso sí iría para abajo. el peso siempre va hacia abajo. Excelente. Ahora, ok, si eso no estuviera pegado o resbalara, qué le pasa a la caja? Caería, ¿verdad? Por ende, debería haber una fuerza, tal vez de fricción, hacia arriba, ¿verdad? Que provoca que no se caiga. Llamarle una fuerza. Claramente me hace falta la fuerza de reacción de la caja pared, pero para efectos del diagrama, estamos viendo qué fuerzas está sintiendo la caja. ¿Qué tal vieron ese diagrama del cuerpo libre? Profe, lo único que no entiendo es la última fuerza que puso. La F. Sí, ¿cuál es ese tipo de fuerza? Imagínate que entre la caja y la pared hay partículas. Esas partículas ocasionan una fuerza de resistencia. Entonces, claro, si, ojo, si la caja está en el aire, o sea, está guindada o pegada a la pared y hacia abajo siente el peso y no cae, es porque debería haber una fuerza que le haga contraparte al peso. Es por eso. Ah, Porque si le así la goma, digamos, con la que estaría pegada. Exacto. Ujú. Si la goma es mala, en algún punto va a ser y probablemente el peso haga que se caiga. Mejor. sí, ahora sí. Sí, es como una Veamos. fuerza que hace que la sostiene. Exacto. Hay un ejemplo muy lindo que tal vez se los ponga para el quiz o el examen. Que es el de muy parecido a este. Ahora, veamos ahora el plano inclinado. Estoy grabando, espero que sí estoy grabando. Sí. Supongamos que tenemos una caja. Aquí sí voy a ir un poquito más lento. El plano inclinado forma un ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, ojo, que habíamos dicho la semana pasada en simetrías. Si tengo algo inclinado, cómo defino el marco de referencia? ¿Así o lo defino así? En el segundo. En el segundo. ¿Por qué? Ojo, la tendencia de movimiento de la caja es ir hacia abajo del plano inclinado. Entonces voy a decir que ir hacia abajo es X positivo. En otras palabras, mi marco de referencia que estoy definiendo es este. Y y X.
Entonces voy a aprovechar esa simetría para definir mi marco de referencia a lo largo inclinado en X. ¿Por qué? Porque vean que el plano, el movimiento es a lo largo del plano. Entonces, para aprovechar el movimiento, voy a decir que va totalmente en X. Ahora vamos a ver qué fuerza hay. Ojo. Sobre la superficie, recuerden que hay una fuerza perpendicular que se llama normal. Normal. Ah, hacia abajo. Ojo, la fuerza del peso siempre va hacia abajo. Hacia abajo va el peso. El problema de definir el plano inclinado, el marco de referencia inclinado, aprovechando esa simetría, es que el peso no me queda inclinado. En otras palabras, no me queda ni en X ni en Y. Me quedan ambos. Entonces, para entenderlo, hagamos el marco de referencia inclinado. X positivo, X negativo, Y negativo. Vean que el peso en realidad me está quedando así. Vean que el peso tiene esta forma. En flechita. ¿En cuál de esos 4 cuadrantes que están inclinados lo pondrían? ¿En el primero? ¿En el segundo? ¿O en el cuarto? En el cuarto. En el cuarto, ¿verdad? Es más natural ponerlo en el cuarto. Si tienen esto, van a entender probablemente los ejercicios más difíciles de este capítulo. Entonces, ven que el peso no está ni en X ni en Y. Pero va a tener componentes. Va a tener una componente X y una componente en Y. Componente en Y. Componente en X. Esto es un triángulo rectángulo. Por semejanza de triángulos, este ángulo que se formó es este mismo cita. Entonces, esto va a ser la magnitud del peso a la componente horizontal, le voy a llamar componente en X del peso, y a la componente vertical, componente en Y del peso. WY, WX. Entonces, si yo aplico, por ejemplo, seno de cita, es cateto opuesto, pero el cateto opuesto yo lo bauticé como WX entre la hipotenusa, que es el peso. Entonces, la componente en X del peso sería W por seno de cita y si yo ahora hago coseno de cita, tendría cateto opuesto, perdón, cateto adyacente, en este caso el adyacente a ese triángulo es WY entre la hipotenusa, que es el peso. Entonces, si yo mando a multiplicar W al otro lado, obtengo WY. ¿Cómo vieron eso? Profe, ¿lo podría repetir como para que me quede un poquito más claro? Claro. Por favor. Gracias. Vean que en ese marco de referencia inclinado, el único problemita es que el peso queda tanto en Y y en X. O sea, el peso va a tener dos componentes. Ahora, recuerden que la vieja confiable es buscar hacer triángulos rectángulos. ¿Cómo se forma un triángulo rectángulo? Siempre se forma por la hipotenusa, que es la flecha, y sus dos componentes, X y Y. En este caso, estamos trabajando con peso, W. Entonces, vamos a tener componente WX y componente WY. Entonces, vean que yo puedo formar un triángulo rectángulo acá. Aquí, en teoría, hay 90 grados. Entonces, yo tengo un triángulo rectángulo o algo así.
y tengo este llamado zeta. Esto es la hipotenusa, esto es el peso, W. Lo que es horizontal es X, o sea, WX. Y lo que es vertical, WY. Entonces, yo voy a determinar las componentes del peso. Si yo aplico seno de teta, es cateto opuesto. En este caso, nuestro cateto opuesto es la componente horizontal, que se llama peso en X, entre el tamaño de la flecha, la hipotenusa, que es simplemente el peso, W. Entonces, yo mando vean que WX es dividido por W. Lo mando al otro lado a multiplicar y obtengo que W por seno de teta es WX. Aplico lo mismo con coseno de teta. Coseno de teta es adyacente WY entre la hipotenusa W. Lo mando al otro lado a dividir y obtengo WY. Con esto ya obtengo las componentes del peso. Vean que es como si fuera un vector. Como sacar componentes de vectores. Profe, ahí hay que hacerle lo de la suma de los 90 grados, yo creo, porque el ángulo está como pegado al eje Y, ¿no? Ojo. Vamos a ver. Sí, digamos, se podría hacer entonces con este. Véanlo. Podríamos hacerlo con este, ¿verdad? ¿Ven? Que si yo lo hago con este, llamémosle alfa. Entonces, sí me queda las componentes como yo conozco. La componente que en X me quedaría con coseno y la componente en Y me quedaría con seno, usualmente, como lo hemos venido haciendo. Pero sí, lo pueden hacer con ambos ángulos. Lo importante es que sepan aplicar trigonometría. Ahora. Profe, Ujú. ahí no sería como más conveniente tomar el punto de partida de formación del ángulo puramente donde está la línea del eje X, que veo como que está un toquecito más para arriba y de ahí eso le da otra dimensión, otro tamaño. O si tiene que ser en el puro centro del objeto. Es que usualmente el objeto lo ponemos con un puntito. Entonces, para efectos prácticos, ya ahí, así se suele usar, pero digamos, si ustedes quieren definir el marco de referencia en el punto, pues no les va a cambiar, digamos, no les va a cambiar nada, por ejemplo acá. Ajá, como ese. Es que digo yo, si lo ponen en un plano, así de ejes, de ahí le estaría agregando un poquito más a ese componente WY, por ejemplo. Porque se está empezando en el centro del objeto y no en la pura línea del eje X. Mira que no, digamos, entiendo tu punto y sí, tienes razón, pero para efectos prácticos es un diagrama esquemático. Entonces, lo importante es que uno entienda la dirección de las componentes. Entonces, Ok, pero bien. hagamos una lista de fuerzas. Ahora, supongamos que en el plano hay fricción. Si hay fricción, ¿cómo iría la fricción? Entonces, si la tendencia de la caja es ir hacia abajo, la fricción entonces iría en oposición a la tendencia de movimiento. Ajá. Entonces, eso sería la fricción. Entonces, perfecto, ya hicimos el diagrama de cuerpo libre. Hagamos una lista de fuerzas en X y Y. En X, ¿qué fuerzas hay en X? La de fricción, profe. La de fricción, ¿me suena? ¿Positiva o negativa?
Negativa. Negativa. Pongámosle signo y signo. Negativa. Excelente. ¿Qué otra fuerza hay en X? Que sea horizontal. La componente en X del peso. Excelente. La componente en X del peso. ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, muy bien. Ahora, veamos las fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas hay en Y? Lo normal. La normal, muy bien. N. ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, muy bien. ¿Y qué otra fuerza hay en Y? El peso. El peso. ¿Pero qué peso? El componente El del peso en Y. componente Y. El componente en Y. La componente en Y del peso es positivo o negativo. Negativa. Negativa. Negativo, muy bien. Vean que quedó en el cuarto cuadrante donde Y es negativo. O cuando yo lo trazo, voy hacia abajo. Entonces, ahora voy a hacer suma. Ese símbolo significa suma. Suma de fuerzas en X. Profe, Ajá. porque la componente en X queda positiva. La del peso. Sí, perdón. Porque mira que cuando yo dibujo eso, componente, mira que yo voy hacia abajo de la pendiente. Y hacia abajo de la pendiente yo definí que era positivo. O para efectos prácticos, mira que está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante estamos entre X positivo, es decir, los vectores tienen su componente X positiva y Y negativo. Es decir, sus vectores tienen Y negativo. Ok. Entonces, suma de fuerzas. La segunda ley de Newton te dice que la suma de fuerzas tiene que ser igual a la masa por aceleración, pero no cualquier aceleración. La aceleración en X. Y la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y. Ahora, les hago la pregunta. ¿Hay movimiento en Y? No, No, ¿verdad? Digamos, la caja totalmente se desliza a lo largo de la pendiente. Por tanto, solo hay movimiento en X, según nuestro marco de referencia. Por eso definimos el marco de referencia en X. Porque si lo hubiéramos definido así recto, tendríamos aceleración en X y aceleración en Y. Pero aprovechando la simetría y inclinado, nos ahorramos eso. Entonces yo puedo decir que esto es igual a 0 porque todo el movimiento es en X. Ahora hagamos la suma de fuerzas. La suma de fuerzas es considerar cada fuerza individual y sus signos. Entonces, por ejemplo, suma de fuerza en X. Tengo el peso en X, WX, y luego tengo la fricción, pero la fricción va con signo negativo. Y esto es igual a masa por aceleración en X. ¿Qué tal vieron la suma de fuerzas en X? ¿Hay alguna? ¿Puedo volver a explicar esa última parte que acaba de decir? Claro, vamos a hacer suma de fuerzas. La suma de fuerzas es considerar cada fuerza individual aplicada en el cuerpo. Entonces, vamos a concentrarnos primero en la suma de fuerzas en X. ¿Cuáles son las dos fuerzas que actúan en X? Bueno, son la fricción y el peso. Entonces, suma de fuerzas. Tendremos la fricción
y el peso. Fricción, pero tengo que ponerle menos porque va en dirección negativa, más el peso en X, y eso es la suma de fuerzas. Y eso tiene que ser igual a la masa por aceleración X. Esa es la segunda ley de Newton. La suma de fuerzas, o sea, la fuerza neta, es igual a la masa por aceleración. Entonces me queda así. Mejor. Sí, profe, gracias. Ahora, ¿cómo creen que le quede la suma de fuerzas en Y? Profe, ¿puede volver a repetir la pregunta? Perdón. ¿Cómo creen que les quede la suma de fuerzas en Y? Profe, no es que no hay movimiento en Y. No hay movimiento, correcto. No hay aceleración. Cuando yo digo que no hay movimiento es porque no hay aceleración. Es decir, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Pero si hay fuerzas. ¿Cuáles son las dos fuerzas? ¿Cuáles son las fuerzas en Y? Y la Ajá. normal normal, y el componente la Y. gravedad. Entonces, ¿cómo les queda la suma de fuerzas? Normal menos Normal el, menos. Ajá. Normal menos, Menos el componente de peso en Y. y eso tiene que ser igual a 0 porque no hay movimiento. Usualmente en los problemas de Newton hacemos diagrama del cuerpo libre, paso número 1, paso número 2, suma de fuerzas, y paso número 3, jugar con las dos ecuaciones, la de X y Y, para despejar algo, sea una tensión, una aceleración o una fuerza. Para terminar la clase de hoy,